nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Mañana se vuelve. Ahora viene. Ahora viene, a ver, déjeme estar. Tiene un discurso preparado, de hecho. Sí. Muchas gracias. Primero que todo, desearles un muy feliz año a todos y todas los integrantes de esta comisión. Darle la bienvenida también al subsecretario Monsalve. Esperamos que sea un año con energías renovadas y buenos ánimos. Y empecemos con el pie derecho, ¿no es cierto, diputado Leiva? Está con corbata nueva. Está con corbata nueva, sí. Se le nota. Y recuperó su corbata también. El acta de la sesión 97 se da por aprobada. El acta de la sesión 98 queda a disposición de las y los señores diputados. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Por favor, señor secretario. Gracias, señor presidente. Si el diputado Leiva me deja leer la cuenta. Oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, ministro Toá, por el cual responde oficio 532 sobre las personas responsables en autorizar la marcha que se realizó con fecha 10 de septiembre de 2023. Otro oficio de la misma ministra, mediante el cual informa que en dicho ministerio no constan querellas presentadas en contra de quienes resulten responsables por las amenazas sufridas por la señora Dayana Pereira, viuda del cabo señor Eugenio Naín. No obstante, comunica que se le ha prestado el constante apoyo de profesionales del programa de apoyo a víctimas. Oficio de la ministra de Salud Pública, señora Aguilera, mediante el cual remite información presupuestaria. Oficio del director general de la Policía de Investigaciones, señor Muñoz, por el que responde nuestro oficio 571 y 576 sobre información referida a esta pida silencio, presidente, si no, silencio, por favor. Refería el oficio. Sí, que viene con entusiasmo. Información referida a estadísticas de detenciones de flagrancia durante los últimos 5 años a la fecha, principalmente delitos relacionados con el crimen organizado, tales como homicidio, lesiones, amenazas, secuestro, asociación ilícita, lavado de dinero, robo con fuerza y robo con violencia e intimidación, portonazo, violación, extorsión, tráfico de personas, drogas y armas, entre otros. Oficio del mismo señor general director de la Policía de Investigaciones, por el cual remite información presupuestaria. Oficio del director nacional del Servicio de Impuestos Internos, señor Hernán Ferigolet, mediante el cual responde nuestro oficio 562 respecto de evaluar la posibilidad de hacer extensiva a todos los propietarios del país la exención del pago de impuesto territorial, contribuciones, hasta el 90% para quienes se encontraran con su propiedad usurpada, que actualmente solo beneficiaría a los habitantes de la región de la Araucanía en el marco o encontrándose vigente el estado de excepción constitucional de emergencia que rige la denominada macrozona sur. Carta del diputado señor Andrés Joanet, por la que solicita sea invitada a la comisión la ministra del Interior y Seguridad Pública, doña Carolina Toá, para que informe respecto de la licitación pública a la que habría llamado la Subsecretaría del Interior para adquirir una herramienta de escaneo de vulnerabilidad de sitios web. Oficio del integrante experto del eje de interculturalidad y grupos de especial protección del Comité para la Prevención de la Tortura, señor Carlos Baeza, por el cual remite informe de misión de observación migratoria, interculturalidad, custodia y cuidado de personas migrantes en el norte de Chile. Confirmación para conectarse a las sesiones de hoy del ex subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Gali, excusa del ex subsecretario del Interior, señor Rodrigo Uvilla, por no poder concurrir a las sesiones de hoy, por deber atender asuntos de fuerza mayor, y finalmente una nota enviada por las diputadas Orsini y Fríes, que retira su indicación que modificaba el inciso primero del artículo 3 del proyecto de ley en estudio, señor presidente. Esa es toda la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. La palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta. Diputado Joanet y sobre la cuenta. Sobre la cuenta, presidente.
Bueno, yo solicité un oficio en una cuestión que fue de público conocimiento de una licitación que se le hizo a una empresa boliviana para el escaneo de documentos y traducción, además, de documentos que tenía que hacer en temas el gobierno y el Ministerio del Interior. Y como fue de público conocimiento, yo quiero saber de qué se trató, porque creo que se desechó. Ahora, dado que está el subsecretario, si él pudiera también, en este minuto, porque creo que no es una cuestión de larga lata, o sea, que sea lato, pero de alguna manera saber qué pasó ahí, por qué se licita a una empresa boliviana esto, porque en definitiva se le entrega a esta empresa que aparentemente no tenía el currículum indicado, porque por lo que supimos por la prensa es que hacía las traducciones con Google. Con el traductor de Google. Entonces, esto no es para buscar responsabilidad, sino para saber cómo se hacen este tipo de licitaciones que tienen que ver naturalmente con nuestra seguridad interior del Estado, en fin, por qué se le hace a una empresa extranjera en situaciones que yo creo que en Chile también debieran haber este tipo de empresas. O sea, saber un poquito más qué pasó con esto, digamos. Yo creo que el gobierno incluso inmediatamente retrotrajo esto, pero queremos por lo menos enterarnos. Es fundamentalmente eso, por eso envié ese oficio, presidente. Gracias, diputado Jonet. La Secretaría, si tiene a bien informarnos respecto al oficio del diputado Jonet. Nosotros remitimos el oficio haciendo la misma consulta, y se nos había dicho que era una empresa peruano-boliviana, ¿entiendes? Ya lo remitimos, no estamos dentro de los 30 días que pueda responder el Ejecutivo. Muchas gracias, señor secretario. Estamos dentro del plazo, diputado. Diputada Navillán, ¿sobre la cuenta? Sí, sobre lo mismo que menciona el diputado Joanet, yo también mandé un oficio, no sé si lo acumularon la Secretaría o fueron dos oficios distintos respecto del mismo tema, pero la verdad es que la situación no solamente me parece grave por un tema de seguridad interior del país, estar teniendo a personas de países limítrofes con los cuales hemos tenido históricamente diversos problemas, haciéndose cargo justamente de lo que es ciberseguridad, me parece un tanto arriesgado, pero además me parece vergonzoso lo que nos hemos enterado por la prensa en términos de que esto se cayó porque en la licitación no se dieron cuenta que esta empresa, que fue la ganadora de la licitación, hacía traducciones con Google. Y no solamente eso, sino que además aparentemente había una confusión entre lo que es sitio web y lo que es página web. O sea, si las personas a cargo de formular la licitación no tienen clara la diferencia entre sitio web y página web, francamente no entiendo para qué legislamos sobre el tema, porque quiere decir que no tienen idea de lo que están hablando. Entonces yo me gustaría, por su intermedio, presidente, pedirle al subsecretario que traten de dar respuesta lo más pronto posible a estos oficios, porque de verdad que la situación no es menor. Muchas gracias. Gracias, diputada Navillán. Muy breve, por favor, diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Solo hacer presente que el sistema de compras públicas en nuestro país está debidamente regulado y reglamentado por la 19.886 y si efectivamente dentro de la ejecución del contrato se estableció alguna problemática, se tomó debido recaudo, eso es bueno tener la información por parte del Ejecutivo, y se materializó algún pago o no respecto de esa licitación. Pero vuelvo a insistir, la ley regula de manera bien clara y precisa cada uno de los inconvenientes que pueden suscitarse en múltiples compras públicas que realiza el Estado día a día. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Diputado Jonet, por favor, para cerrar el punto. Súper breve. Lo que pasa es que este es un punto que no tiene que ver, y yo estoy de acuerdo por su intermedio con el diputado Leiva, si no tiene que ver con eso. Lo que pasa es que hay ciertos temas que son muy sensibles, ¿no? Y producto de esto, incluso producto de este tipo de situaciones, y el gobierno coincidirá conmigo, yo creo que hasta podemos modificar la ley. Porque este tipo de situaciones demuestra que efectivamente, sobre todo en materia tecnológica, todo evoluciona y tenemos que ir observando esto por el tema de seguridad interior del Estado. Yo estoy absolutamente de acuerdo por su intermedio con el diputado Leiva. Si nadie está dudando de lo que en definitiva tenemos que hacer nosotros, es que este tipo de situaciones que involucran al Estado de Chile nos permitan avanzar a mejorar nuestra legislación. Simplemente eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Debemos cerrar el punto, diputado Leiva. Muy breve, presidente. 30 segundos, que me parece importante eso, pero vuelvo a solicitar al Ejecutivo que muchas veces se aprueban recursos, pero la ejecución presupuestaria asociada es compleja por la misma
19.886. Y muchas veces varios hemos estado porque, más que un fast track legislativo, exista de verdad un fast track administrativo que permita al Estado, en situaciones complejas de seguridad como la que vivimos ahora, poder comprar de manera y ejecutar el presupuesto de una manera mucho más ágil que lo que establece la 19.886, para efectivamente hacernos cargo de esta emergencia. Solo eso, presidente. Gracias, diputado Leiva. Puntos varios. Hay varios. Diputado Schalper. Voy a primero los que no han hablado. Schalper, Araya, Navellán, Joanet. No, perdón. Leal, Navellán, Joanet. Diputado Schalper. Presidente, dos temas muy breves. Parto por uno corto y después uno quizá un poquito más largo. Yo quisiera pedirle a esta comisión que oficiemos a la Defensoría Penal Pública para que nos explique cuál es el criterio a partir del cual se presentan recursos de amparo de manera sistemática para buscar dejar en libertad a personas que han cometido delitos de la gravedad de Celestino Córdoba y otros más. Yo francamente para mí es una sorpresa que las atribuciones de la Defensoría Penal Pública no solo se circunscriban a la defensa durante el proceso, sino que 11 años después puedan seguir asumiendo una especie de defensa tácita por la vía de ejercer recursos de amparo. Entonces a mí me gustaría, presidente, conocer de primera fuente cuál es la línea argumental que hay detrás, cuál es la interpretación que hacen ellos de sus propias competencias. Creo que este es un tema extremadamente grave porque la Defensoría Penal Pública es financiada por recursos de todos los chilenos y yo no tengo tan claro que todos los chilenos quieran financiar una entidad que 11 años después ejerce un recurso de amparo de la naturaleza que hemos conocido. Y el segundo punto, presidente, yo quisiera traer a colación. Hay un señor que se llama Andrés Fuica, que fue condenado por robar un supermercado saqueado en Viña del Mar. Un señor que se llama Gabriel Allende Torres, condenado por lanzar una bomba molotov contra carabineros en Curacaví. Un señor que se llama Adán Castro Cifuentes, 2 delitos de maltrato de obra a carabineros tras golpear a un cabo y a un sargento pateándolo en la cabeza. Eliseo Carrera Espinosa, condenado por apedrear un carro de carabineros en Iquique. Jonathan Parra Rebolleo, condenado por quemar una caseta de carabineros. ¿Sabe usted qué tienen estas 5 personas en común? Han sido beneficiarias de pensiones de gracia por parte del gobierno del presidente Boric. A mí esto me parece extremadamente grave por varias razones, pero me cuesta entender que el mismo presidente que dijo que no les debe faltar el respeto a carabineros tome una decisión como esta, que me parece que es de la esencia de faltarle el respeto a carabineros. Yo solo lo interpreto como un cable que el gobierno mantiene activo con un mundo del octubrismo, porque me da la impresión que la peor pesadilla para el presidente Boric sería que la primera línea se exprese en la Plaza Italia y tener que reprimirlos con carabineros. O sea, eso me imagino que a él le quita el sueño, porque solo me explico que se beneficia a personas de esta naturaleza para de alguna manera decir, mire, no se preocupe, mantenemos todavía a ustedes en nuestra cabeza, en su minuto indultándolo, retirando querellas por delitos contra la seguridad interior del Estado. O sea, si usted se fija, todos los años hay alguna política dirigida a ese mundo, que en su minuto era un poquito más elocuente la adhesión hacia ese mundo, como una manera de quizás mantenerlos tranquilos para que no actúen de la manera que actuaron en el gobierno anterior, porque para el gobierno del presidente Boric posiblemente sería muy difícil tener que ejercer las atribuciones que le corresponden para controlar el orden público si esa gente hiciera lo que hizo en la Plaza Italia hace algunos años atrás. A mí esto me parece extremadamente grave, presidente. Yo le pido que convoquemos una sesión especial para esto de la comisión, donde invitemos a las personas que han participado en esta toma de decisiones, también a la Contralora, para que nos explique cuáles son las consecuencias administrativas de esto, pero yo creo que no podemos dejar pasar algo que razonablemente tiene muy indignados a los chilenos y chilenas, que no se explican cómo gente decente se tiene que sacar la mugre para hacerse de sus recursos mes a mes, y aquí se benefician con pensiones de gracia vitalicia a gente que han cometido este nivel de actos de violencia en su prontuario policial. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Schalper. Diputado Araya, cuando terminemos la intervención. Gracias, presidente. Primero, adherir a la solicitud del diputado Schalper en relación a lo de la Defensoría Penal Pública, incorporar, si es que estas defensas ad eternum son en todos los casos todas las personas que defienden la Defensoría Penal Pública, o es solo el caso del señor Córdoba Tránsito. O sea, en el fondo es una política permanente de que están todo el resto de la vida de las personas que están condenadas lo van a seguir realizando este tipo de acciones, o es algo un beneficio exclusivo. Luego, solicitar el acuerdo de esta comisión para que solicitarle al Ejecutivo nos informe mensualmente los homicidios que ocurren en el país. Lamentablemente estamos viviendo una situación muy crítica. Nos enteramos por la prensa todos los días de 2, 3, 4, 5 homicidios,
si nos puede informar formalmente todos los meses el Ejecutivo cuál es el avance de este drama, indicando obviamente la comuna del hecho, el sexo de la víctima, la edad y la nacionalidad. Creo que es una información que esta comisión debiese tener a mano periódicamente para poder saber, no por la prensa, sino por la fuente oficial, cómo avanza esta temática. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Araya. ¿El oficio es a Carabineros o al Ministerio del Interior? Al interior, Ministerio del el Interior, responsable político de la seguridad chilena. Ahí, en todo caso, para como dato, en el stop, la página está actualizada constantemente de Carabineros, pero es de Carabineros, la información no sale del Ministerio del Interior directamente. Y es que son distintas fuentes. Carabineros registra algunos homicidios, no todos los homicidios, y la calificación de homicidio también varía. Hay algunos que pasan por delito de incendio nomás y después terminan como homicidio cuando se descubren los hechos. Vamos a recabar la información para que mensualmente el Ministerio del Interior nos entregue esa información. Diputado Leal. Gracias, presidente. Yo quiero pedir un oficio, en primer lugar, al Ministerio Público, pedir información respecto a lo siguiente. A raíz del aumento de los homicidios, lo que no sabemos, al menos yo no tengo la información, es cuál es la tasa de homicidios sin autor conocido. En alguna oportunidad vino el fiscal nacional, nos explicó, nos dio unos números, pero eso fue el año pasado, porque parece relevante saber que las personas asesinadas, cuántos tienen imputados y cuántos no tienen, que sea una cifra que creo que es relevante para ver cómo se actúa hacia futuro. Eso pedirlo al Ministerio Público o a Interior, no sé quién corresponda, quién puede tener esa información. ¿Ya? En el último año, o sea, en el 2020... Últimos 2 años, separado por año. Sí, eso. Y en segundo lugar, y aprovechando que está el señor subsecretario, respecto a las pensiones de gracia, respecto a la facultad invalidatoria, en la comisión investigadora fue motivo de debate la posibilidad de poder invalidar las pensiones de gracia. El gobierno ha sostenido que requiere una ley expresa para poderlo hacer y ha anunciado algunos proyectos de ley. Algunos sostenemos que la ley de procedimiento administrativo permitiría dejarla sin efecto. ¿Ya? Nosotros mandamos un oficio en esa materia con algunos argumentos legales, administrativos y también de dictámenes de Contraloría. Entonces, saber por qué no se puede invalidar administrativamente, si se dictó un acto administrativo, ¿por qué el órgano elector no puede dejarlo sin efecto? Yo entiendo que está la figura que puede haber un derecho adquirido y que esa persona podría ir a los tribunales de justicia y podría haber un fallo que luego deje afirme una pensión de por vida. Se podría dar esa... Yo entiendo que por ahí va el argumento, porque alguien diría, bueno, ¿por qué no damos la señal como país, anulémosle que el afectado vaya a los tribunales? Pero podría ocurrir que ese afectado vaya a tribunales y que haya una sentencia judicial que no corresponde y no le quitamos nunca más la pensión a esa persona. Entonces, conocer de parte del societario si ese es el argumento o no y por qué se ha decidido y cuándo ingresaría esa indicación y si venís con alguna urgencia, pero que atingente que venga con urgencia, ojalá con suma urgencia de discusión inmediata. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Leal. Incorporar al oficio del diputado Leal, por favor, señor secretario, que va dirigido al Ministerio Público, las personas en calidad irregular, extranjeros irregulares, en los cuales fueron detenidos o imputados por distintos delitos. En esos mismos espacio de 2 años. Diputada Navellani y diputado Jonet. Muchas gracias, presidente. Mire, este fin de semana ocurrió una situación, a mi modo de ver, de la máxima gravedad en el sector del Olenco, comuna de Angol, provincia de Malleco, región de la Araucanía, macrozona sur. Una situación que de verdad hasta cierto punto era esperable. ¿Y por qué digo que era esperable? Porque este sector, que es el rectángulo, o no sé qué figura geométrica tendrá, pero el sector que está desde la carretera de la Ruta 5 Sur hacia el poniente, entre Collipulli, Angol, Los Sauces, Traillén, Victoria y Ercilla, es un sector que es tierra de nadie. Este sector es tierra de nadie por varias razones. En primer lugar, porque aquí se concentra la mayor cantidad de atentados a personas, especialmente pequeños agricultores,
personas que viven en el campo, personas que la mayoría son parceleros ex Cora, por lo tanto no son gente de grandes recursos, sino que gente muy humilde, que está no solamente asustada, está aterrorizada hace tantos años, que es gente que ya no se atreve ni siquiera a hacer denuncias ante la Fiscalía, ni ante Carabineros, ni ante la PDI, de los innumerables hechos de violencia que sufren mes a mes. En el sector del Olenco, entre el sábado y el domingo, en la madrugada, aparentemente tipo 2 de la mañana, según las últimas informaciones, primero era a las 4:30 de la mañana, ahora parece que es a las 2, un matrimonio fue asesinado con arma blanca y posteriormente fueron quemados. Esto es un caso tan grave como el caso de los Luxinger Mackay. Hemos visto cómo distintas autoridades de gobierno han tratado de bajarle el perfil a este tema, incluso diciendo que esto podría ser un tema de robo, dado que la familia del matrimonio de adultos mayores involucrados en este tremendo hecho se dedicaban a la venta de ovejas y como no tenían cuentas bancarias podrían haber tenido dinero en su casa. Pero es bien curiosa la teoría del robo, porque fíjese que la camioneta estaba estacionada fuera de la casa y no la habían robado. Diputada Navián, al punto, por favor. Sí, estoy yendo al punto. Entonces la verdad es que a mí me parece, presidente, que estamos viendo temas bien relevantes en esta comisión, pero me parece de verdad increíble que teniendo acá al subsecretario de Interior y estando todos nosotros aquí tan preocupados de la seguridad pública, ninguno haya mencionado este hecho de tanta gravedad sucedido en Angol. Entonces, ¿sabe? Estamos viendo el Ministerio de Seguridad, hemos visto un montón de legislación, hablamos del famoso, de la ley de usurpaciones, de miles de cosas, pero tenemos un sector geográfico donde la población vive absolutamente abandonada. Es un sector donde no hay mayores patrullajes ni militares ni de carabineros. Entonces, dado que está aquí el subsecretario de Interior, por su intermedio, presidente, yo quisiera pedirle que él se refiriera a este tema y que no, por favor, no salga con el argumento de que esperemos el resultado de la investigación de la Fiscalía, porque esto podría haber sido un robo. Estamos hablando de una zona... Navián, por favor, que tenemos que dar inicio a la sesión y empezar bueno, a votar. Si usted considera que es tan poco relevante el tema, no se preocupe, presidente. Muchas gracias. Yo considero que usted lleva más del tiempo esperado, diputada Navián, y hay 3 integrantes de esta comisión que también quieran hacer uso de la palabra y el subsecretario fue invitado para votar el Ministerio de Seguridad. Diputada Plasencia, por favor. Gracias, presidente. Bueno, saludos a través suyo a quienes están presentes. Una moción de orden, presidente. Yo entiendo que este es el derecho de los diputados y diputadas a plantear sus puntos en el segmento de varios. Sin embargo, hoy día tenemos discusión inmediata, la sesión es corta, se ha citado de manera extraordinaria. Yo solicitaría que primero el subsecretario pudiera referirse a contestar por escrito, no interviniendo ahora, porque si no ya se nos acabaría la sesión, claramente. Y segundo, que pudiéramos citar a una sesión especial para ver puntos varios. No, y en el fondo dedicarnos a sacar rápidamente y darnos el tiempo necesario para la discusión al proyecto de Ministerio de Seguridad Pública. Ya, si es necesario citar extraordinariamente para que los diputados tengamos posibilidad de plantear nuestros puntos, que es legítimo, bien. Pero si no, de verdad estamos así como privilegiando en el fondo el otro objetivo que no es el de la sesión. Es que los puntos varios en general son peticiones acotadas respecto a oficio y solicitudes puntuales. Así debería ser y ese debería ser el ánimo de la comisión en general de los parlamentarios. Presidente, fijemos eso para que en el fondo no se extienda más de la cuenta. Por eso les pido ya llevamos más de media hora. A los parlamentarios ser muy breve para poder pasar al fondo, que es votar el Ministerio de Seguridad, que fue lo que fuimos convocados. Además que estamos en el horario de funcionamiento de la sala. El diputado Jonet, por favor. No, yo en el espíritu tiendo a coincidir con la diputada Plasencia. El problema es que cada día puede ser peor. Pues, digamos las cosas como son, y esta es la Comisión de Seguridad Ciudadana, y nos tenemos que hacer cargo también de lo que está ocurriendo en el país. Súper bien, respaldo absolutamente la solicitud del diputado Chalper en orden a ver y a que nos responda la Defensoría sobre los recursos de amparo. Pero también quisiera, y yo lo iba a señalar, diputada Navián, a ver, efectivamente lo que ocurrió fue un asesinato tremendo a 2 agricultores mayores, Francisco Castro, Silvia Aravena. Yo le quiero solicitar algo muy concreto, porque esta es una situación que no es nueva. Hace un tiempo atrás murió una persona también, tipo sicariato, Joel Ovalle, un dirigente de un sector muy similar. Estamos hablando de un dirigente que eran de las parcelas Cora,
O sea, para que nos ubiquemos, no estamos hablando de un potentado. Y eso está todavía, y a Joel Ovalle se le siguió incluso a Angol y se le mató cerca de su casa, tipo sicariato. Eso fue hace un tiempo atrás, un tremendo dirigente campesino que fue permanentemente también fustigado por bandas violentas y grupos terroristas. Ya, pero no quiero referirme a eso. Yo lo que quiero pedir, presidente, porque lo que estamos viendo es una situación grave. Una cosa es ver lo que ocurre, sino que la realidad es citar al fiscal regional de la Araucanía en una sesión secreta y también citar, en este caso, o al subsecretario o la ministra de Interior, porque tenemos que abordar el problema en ese sector. Estamos hablando de Bajo Mayeco, estamos hablando de Coyipulli, lo que ha dicho la diputada Navillán. Es verdad que tenemos otros temas, si quiere usted cítelo para otro día, como quiera, pero tenemos que tratar esta situación y queremos saber efectivamente qué está ocurriendo ahí, porque más allá de las cifras en términos generales que uno puede ver, ahí tenemos una situación gravísima hace mucho tiempo. Ahí hay amenazas. El hijo de Francisco Castro y Silvia Aravena, que se llama Francisco Castro, señaló que ellos habían recibido amenazas. ¿Ya? Y lo mismo ocurrió con Joel Ovalle y otras personas que también han perdido la vida. Entonces, yo lo que le quiero pedir, presidente, y con esto termino, es invitar al fiscal regional, invitar al gobierno a tener una reunión secreta de trabajo para, en definitiva, ver cómo también podemos ayudar para que esto no siga ocurriendo. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Joanet. Diputado, vamos a tomar los acuerdos en un momento. Diputado Leiva, por favor. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Sí, me impuse un límite. Oiga, con respecto, presidente, al tema de la Defensoría, obviamente todos los internos o condenados siempre tienen derecho a un defensor penal público. El ejercicio de las atribuciones o facultades uno los puede compartir o no, yo en este caso tampoco lo comparto, pero es parte del legítimo derecho que tiene el cliente y su abogado dentro de la estrategia judicial. A propósito de otros temas, yo me preocupé de ver cuántos amparos habían presentado y cuál es el objetivo de esos amparos también. Y la Defensoría Penal Pública, sobre todo en temas de armas, ahora en los temas sexuales que está bien cuestionado, también siempre formula la Defensoría Penal Pública muchos amparos. Eso habría que revisarlo, sin perjuicio de lo cual quien resuelve, en este caso, por la apelación que hizo el Ministerio del Interior, va a ser la Corte Suprema, porque a esa resolución apeló como querellante y lo planteó el subsecretario Monsalve, y eso lo comparto absolutamente. Respecto a, y con el segundo punto, presidente, respecto a lo que plantea el diputado Leal por su intermedio, yo lo comparto. Efectivamente, la potestad invalidatoria, que ya cumple 10 años desde la ley 19.880, artículo 53, es una facultad. Yo me he permitido revisar jurisprudencia, al igual que el diputado Leal. Muchas veces los tribunales, recurriendo de protección, no le dan validez porque se salta el paso de previa audiencia al interesado. Y en este caso son 2 años previa audiencia al interesado. Yo sé que hay un problema de confianza legítima que muchos plantean, pero me gustaría ver una actitud más proactiva por parte del Ejecutivo y que el propio interesado venga a defender su, entre comillas, eventual derecho, ya que hay uno de ellos que tiene pensión de gracia y ni siquiera compareció ante el tribunal y está fugado. Sin embargo, hacernos cargo de nuestra responsabilidad también, porque la glosa presupuestaria 12 y 15, durante el año 2021, que entró en vigencia el 2022, durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, justamente habilitaba al Instituto Nacional de Derechos Humanos, órgano constitucionalmente autónomo, a establecer efectivamente qué personas cumplían los requisitos para hacerlo o no. Pero me gustaría, sí, que se ejerciera esa potestad. Y tercer y último, parece importante, presidente, con esto termino, me gustaría que oficiáramos, y también el Ministerio del Interior nos pudiera contestar, oficiar al Ministerio del Interior, a la Defensoría Penal Pública y también al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, específicamente a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, respecto de la triangulación o intervención de dispositivos electrónicos o telefónicos por parte de las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones. En delitos súper complejos como secuestros, extorsiones o muchas veces desapariciones, hay algo que es fundamental, que es la respuesta que estas compañías deben entregar para intervenir un teléfono o triangular posición. He tomado conocimiento, presidente, que muchas de estas compañías no tienen el mismo estándar de respuesta. No tienen personal de turno, incluso los fines de semana, para que ante un requerimiento del Ministerio Público se pueda intervenir o triangular un teléfono. Cuando tenemos respuesta sabiendo, por la principal problemática en persecución criminal es el imputado desconocido. Cuando tenemos imputados conocidos y eventualmente se solicita el rastreo o la triangulación de la posición del imputado, venimos a tener noticias cuando ya está en Bolivia. No solo 24 horas, sino 48 horas después.
y lamentablemente por el tipo de delito se requiere que esto sea mucho más rápido, casi inmediato, y que efectivamente las compañías distintas, porque cada una de ellas ve esta materia, pueda responder de manera rápida, no demorarse ni 10, ni 8, ni 24, ni 48 horas. Entonces me gustaría, presidente, que ahí la Secretaría nos ayudara con la redacción para solicitar al Ministerio Público, al Ministerio del Interior y también al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, informar respecto sobre los tiempos de respuesta máximos que deben tener los operadores telefónicos para contar con esa información de móviles que es fundamental en delitos como secuestro y extorsiones. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Los oficios, señor secretario, solicitados por... Sí, diputado Schalper, Sí, muy breve, por favor. presidente, solo, es que yo pedí un oficio y solo va a aclarar el contenido, Segundo, Henry. orden, Henry. diputado Leal, diputado Henry. Schalper. A ver. Micrófono, diputado. ¿Sabe por qué? Leal. Mire, ahora parte la discusión de la reforma de pensiones, y está con su urgencia. Tengo que irme a la sala ahora. Entonces, hay pendiente una votación de sesión secreta, entonces me gustaría votar antes que de irme a sesión. Sí. Por eso, No hay quórum, diputado Leal. Ya. Vamos a acordarlo, vamos a dejarlo para la tarde. Vamos a dejarlo para la sesión de la tarde. Vamos a dejarlo para la sesión de la tarde. entonces presidente, voy a estar viniendo. A ver, ordenemos. Diputado Leal, quédese 2 minutos y recabamos los acuerdos. Diputado Schalper, sobre el punto. Para los efectos del oficio, presidente, para precisar, porque me interesa la interpretación que hace la Defensoría Penal Pública, porque en el artículo 2 de la ley orgánica habla de imputado y acusado, y esa condición se acaba con la sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Por lo tanto, ellos, a partir de una resolución del año 2009, que es una resolución administrativa, han extendido su competencia al ámbito penitenciario, pero en estricto rigor, acá se habla solo en el ámbito procesal durante el juicio. Entonces me interesa problematizar este tema y que la Defensoría nos diga cuál es su interpretación de esta norma, que en nuestra opinión es una extralimitación de sus funciones, que se ampara, presidente, y con esto termino, en una resolución administrativa del año 2009, que me parece que no es suficiente aval para ellos extender su competencia más allá del artículo 2 de la Ley Orgánica Constitucional. Gracias, presidente. Muy buena aclaración, diputado Schalper. Vamos a tomar el acuerdo respecto a la sesión secreta. Queda pendiente la invitar. determinación de día y hora. Pero tomamos el acuerdo respecto a la sesión secreta solicitada por el diputado Jonat. Diputado Jonet, ¿Por qué se enamora la Oscanía? acordado y queda pendiente el día y la hora. El día, lugar y hora queda pendiente y lo acordado. ¿Se me faculta el presidente para tomar esa decisión? Ya. ¿Acordado? Acordado. Vamos, a ver, yo quisiera recabar otro acuerdo en invitar en la próxima sesión, en la primera parte de la sesión, a la Contralora General de la República, por la sencilla razón de que, como ha expresado el subsecretario y lo ha dicho públicamente, de que se va a avanzar en las indicaciones a propósito del proyecto de ley de los indultos, pero nos gustaría, como han manifestado varios parlamentarios acá, y yo me incluyo, de que explorar la vía de la revocación o bien la invalidación. Yo me tiendo a extender más, a inclinar mi postura más a la revocación, no sea implementado, ejecutado o explorado por parte del Ejecutivo, que es una duda, me imagino que es jurídica a esta altura, no política, quiero creer eso, y creo que la opinión de la Contralora General de la República le puede ayudar al Ejecutivo a dilucidar una cuestión que es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque si seguimos la vía del proyecto de ley, subsecretario, esto puede demorar. Y mientras demora, estos condenados, que son delincuentes, que tuvieron una condena a propósito de hechos delincuenciales ocurridos en el estallido social o en fechas posteriores, siguen recibiendo sus pensiones vitalicias. Y algunas llegan por sobre los 500.000 pesos, subsecretario. Entonces nos gustaría escuchar a la Contralora, y para eso propongo escucharla en la primera parte de la próxima sesión el día lunes. ¿Habría acuerdo para aquello? Votación. A ver, espera, yo uso la palabra, diputada. Primero quiero recabar el acuerdo respecto a la Contralora, que venga la Contralora, en votación, los que están a favor. ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo. En votación, mano alzada para que venga la Contralora al inicio de la próxima sesión del día lunes. Votemos, señor secretario. A ver, ¿quiénes están a favor? 1, 2, 3. Diputado Leal. Diputado Leal. Gracias, don Jaro. 6. 6 a favor. ¿Y quién está en contra? Hay que ponerlo en contra. Ya, pero en contra primero. Estuvo casi.
Sí, Lo que, que venga la próxima al inicio de la Sí. próxima sesión. lo que pasa, diputada Plasencia, que es urgente porque estas pensiones se siguen pagando. Ya, perdón. Eh, ¿Cuántos son en contra? Po? Ya, ¿se votó? ¿Acordado? Acordado. Ya, a ver, diputado Yonet. A ver, pero espera, todavía no es que tocó no la le hago el uso de campana. la palabra, diputado Yonet, Perdón. estamos votando. Ya, pero presidente, Estamos votando, a pero ver. le voy a dar el uso de la palabra, pero un segundo, estamos votando. ¿Está votado? No. ¿Acordado? Ya, acordado. No, entonces ya no. No, presidente. Está acordado. presidente, Ya, ahora sí. Por eso lo pedí, porque era darle a la Contralora 20, 25 minutos, pedir que así pues ella podía venir la próxima sesión y hubiéramos estado todos de acuerdo. Es simplemente era Es que eso. así va a ser, diputado Yonet. Artículo de reglamento, diputado. ¿Sabes lo que pasa? Muchas gracias, presidente. Que muchas veces se cita para hacer un punto político. Yo sé que no es la intención. Es mucho más productivo, presidente, en mi opinión, que nos entregue un informe jurídico y nos remita un informe jurídico a la comisión. Y en base a ese informe jurídico que nos entregue la Contralora como experta en derecho administrativo, nosotros podamos luego hacerle preguntas. Me parecería mucho más sensato y mucho más proactivo. Lo que pasa, diputado Leiva, es que esto es urgente. Entonces, el informe puede demorar. Y la Contralora ya sabe para qué va a ser invitada, señor secretario, porque la invitación se le va a remitir. El punto de la invitación es que nos dé su opinión jurídica respecto a la posibilidad de dejar sin efecto las pensiones de gracia, en particular las 5 casos relatados por el diputado Schalper, que pueden ser más porque están saliendo casos todos los días, así que de acá al otro lunes pueden ser quizás algunos más. En particular esos 5 casos, entendiendo las condiciones en las que se entregó. Yo tengo, bueno, hay varios que tenemos una opinión respecto a aquello y queríamos recabar la opinión de la Contralora. ¿Efecto legal o administrativo? Porque podría haber una posibilidad. Presidente, muy breve. Presidente. A ver, a ver, diputada Plasencia, diputado Araya, por favor, y cerramos el punto y pasamos al fondo de la tabla, por favor. Sí, principalmente, presidente, solicitarle que podamos definir un tiempo. Yo en realidad me opuse a que viniera la Contralora en la primera parte de la sesión porque ya está visto, y en base a la experiencia, no es un prejuicio, que en esta comisión se destina demasiado tiempo a cuestiones que no son la citación central de la sesión. Entonces, son las 11:45 y todavía no empezamos con la discusión, para lo cual nos habilita a estar sesionando en paralelo a la sesión de sala. Entonces no me parece menor, y yo entiendo, vuelvo a reiterar, y yo entiendo, presidente, yo entiendo que exista la necesidad de los diputados de plantear temas en específico, o lo que usted está solicitando de que venga la Contralora. Yo no digo que eso no sea urgente, pero estamos con un proyecto de discusión inmediata que es igualmente importante. Por lo tanto, yo le solicito que pongamos un tiempo acotado, ya que se aprobó que viniera la Contralora a la próxima sesión, no más de media hora, 20 minutos, y avancemos con la discusión y que no haya puntos varios, porque si no, después vamos a estar entre puntos varios más de una hora en una sesión que está citada especialmente para un proyecto de discusión inmediata. Bueno, a ver, un segundo. Diputada Plasencia, usted entenderá que estamos en situaciones excepcionales. Está la Comisión de Seguridad y han habido 33 homicidios desde el 23 de diciembre a la fecha. Por lo tanto, como estamos en una situación excepcional en el país donde la delincuencia sobrepasó las capacidades del Estado, o eso pareciera, obviamente que hay preocupación por parte de los parlamentarios sobre todo lo que está ocurriendo en sus regiones, en sus distritos. Estamos en una situación que es tremendamente preocupante y alarmante para la mayoría del país. Yo no le estoy diciendo eso. No quiero entrar en diálogo, pero sí creo que se puede perfectamente citar adicionalmente. Yo no estoy diciendo que eso no sea relevante. Estoy volviendo a insistir. Si tenemos tantas urgencias, sesionemos todos los días, no tengo problema. Pero focalicémonos, para lo cual hemos sido citados, presidente. Está muy bien, diputado Plasencia, no comparto su punto, pero Lo está mismo, bien. si Espera, quiere- diputado Yonet, Sí, pero es que, perdón, a ver, perdón. ordenemos el uso de la palabra. Aquí no es llegar y tomar la palabra y prender el micrófono. Yo doy el uso de la palabra. Diputada Frías quería hacer uso de la palabra y después diputado Yonet. No, solamente pedirle, presidente, que estamos todos conscientes de la urgencia, pero no haga de esto un régimen de excepción por la urgencia, porque en este tipo de sesiones efectivamente uno debiera abocarse a la tabla y
citar a otro tipo de sesiones para efectos de invitados, etcétera. Me parece que contar con un Ministerio de Seguridad también contribuye a esa urgencia que usted plantea, porque finalmente las urgencias no la determina un color político, sino que la realidad, y necesitamos este instrumento. Así que le rogaría que entráramos en materia ya. Bueno, está bien. Diputada Frías, tomando su punto, por favor. A ver, diputado Araya, por favor, diputado Yonet, 30 segundos no más para pasar al fondo de la discusión. Y si usted y la comisión tiene bien, podríamos extender durante 15 a 20 minutos más la sesión, ¿le parece? Hasta las 13:15. Ya, hasta las 13:15. ¿Acordado? Acordado, ya. Diputado Araya, diputado Yonet, por favor. En 30 segundos, presidente. Tenemos al subsecretario de Interior sentado en esta mesa. Entiendo que es Ministro. o el ministro hoy. Bueno, y probablemente en el futuro será ministro titular. Ya, pero, presidente, es el Ejecutivo el que, entiendo, corta el queque y determina las cantidades de los montos de las pensiones de gracia. Si es así, ministro, ¿podemos rebajarla al mínimo posible, o sea, un peso o lo que sea? Porque para eso entiendo que no necesita mayor modificaciones legales ni gran tramitación. Y estando acá podría anunciarlo y resolverlo inmediatamente esta preocupación, y así podemos tramitar más rápido, toda vez que no me complica tanto que reciban un peso, me complica en términos teóricos, morales, pero en términos prácticos, si reciben un peso, podemos soslayarlo. ¿Podría anunciarlo inmediatamente y con esto resolvemos el asunto? Gracias, diputado Araya, diputado Yonet. Bueno, no estoy de acuerdo con el diputado Araya, porque creo que efectivamente tenemos que tener una sesión y a partir de ahí discutir por su intermedio, discutir con lo que nos cheque con la Contralora. Le quería proponer dos cosas, presidente. Usted tiene la prerrogativa, pero primero es que efectivamente acotemos el tiempo, 30 minutos, después si efectivamente se alarga la sesión. Pero el tema de varios, que en eso tiendo a coincidir con la diputada Plasencia, lo podemos también tratar al final de la sesión. Usted perfectamente lo puede tratar al final, si usted quiere. Sí, ¿Sí? yo conozco experiencias de otras comisiones donde finalmente no se tocan los puntos varios. Bueno, pero no le voy a decir pero las en comisiones esta porque ocasión, hay ropa tendida. oiga, presidente, en esta Sí, ocasión, diputado, en la próxima ocasión, para efectivamente que venga la Contralora y después al final tratamos los puntos varios, porque si no podemos estar con los puntos varios media hora, llevamos casi una hora. Está muy bien, ¿Me bien. entiende? Diputado. Solo para eso. Voy a recoger el punto para la siguiente sesión. Ya. La sesión tiene por objeto continuar la discusión y votación del proyecto de ley iniciado en mensaje del Presidente de la República que crea el Ministerio de Seguridad Pública, boletín 14-07, con urgencia calificada de discusión inmediata en segundo trámite constitucional y primer trámite reglamentario. La ministra, hoy día hace de ministro del Interior subrogante el señor Manuel Monsalve, que nos acompaña junto a su equipo. Le damos la bienvenida. También nos acompañaba el ex subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Gali, que también le aprovechamos de dar la bienvenida y le entregamos inmediatamente la palabra al ministro del Interior para que pueda hacer sus descargos y empezar a revisar, a votar el proyecto que quedamos en el artículo 3. Ministro, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. En ningún caso voy a hacer descargo porque no me siento acusado de nada, sino que entiendo que hay un debate legítimo en la comisión y consultas que es indispensable que el gobierno pueda responder. De manera muy breve, para no quitar tiempo al debate del proyecto de ley, primero respecto a la consulta de la licitación adjudicada a una empresa boliviana-peruana, he instruido que se responda hoy día, por lo cual quiero decir que en los próximos días va a llegar la respuesta respecto a esa consulta. En materia de pensiones de gracia, nosotros queremos tener dos facultades por ley. Una facultad que obliga a la autoridad a tener a la vista los antecedentes penales de las personas previo a entregar la pensión de gracia, y segundo, una facultad expresa de la autoridad política para revocar el beneficio. Ninguna de las dos cosas hoy día están en la ley, ninguna de las dos facultades. Nos parece que hay efectivamente un ámbito de debate jurídico, de certeza jurídica respecto a la facultad de revocar, que pudiera, como todo acto administrativo, tiene que estar fundado, muy bien fundado, y desde esa perspectiva nos parece que primero no hay ninguna facultad legal expresa. Por lo tanto, entramos en el ámbito administrativo, que es debatible, y creo que justamente por lo delicado y por la certeza que requiere el país sería inconveniente que el gobierno tomara una decisión que eventualmente pudiera ser modificada en sede judicial.
y desde esa perspectiva nos parece que hay que tener certeza jurídica completa. No nos oponemos y por el contrario, si la Contralora puede contribuir a dar certeza jurídica, bienvenido sea, pero solo quiero reiterar que aquí no hay mala fe. El gobierno anterior entregó pensiones de gracia a personas con antecedentes penales, 17 personas, y este gobierno también a 24. Cualquiera puede publicar esas 41 todas las semanas una, para generar la sensación de que se actuó de manera irresponsable. No se actuó de manera irresponsable, ni el gobierno anterior ni este. Ambos cumplimos con la ley, ambos aplicamos rigurosamente el reglamento que establecía la entrega de pensiones de gracia, ni en ninguno de los dos instrumentos que obligaba a la autoridad política se exigía lo que posteriormente a la vista de los hechos parecía razonable exigir. Por eso es que queremos reparar estas situaciones a la voluntad del gobierno y por eso es que he sido expreso en que el gobierno este viernes va a presentar 2 indicaciones a unas mociones parlamentarias que se están tramitando en la Cámara de Diputados para entregar estas 2 facultades de manera expresa a la autoridad. En materia de homicidio, yo quiero agradecer las preguntas que se hicieron, pero quisiera sugerir que como están pensando en una sesión secreta para lo que ocurrió en Lolenco, en la región de la Araucanía, bueno, yo sugeriría que en materia de homicidio pudiéramos hacer lo mismo. Porque veo que se expresan muchas cosas, nosotros hemos reconocido un cambio en el carácter de los homicidios, creo que respecto a los datos es bien importante discutirlo porque muchas veces se hacen aseveraciones que no están fundadas en información que se pueda validar. En la región de la Araucanía hay menos homicidios este año que el año 2022. En la región de O'Higgins hay más homicidios este año que el año 2022. Esos son los datos. Puede que a algunos les gusten, puede que a otros no les gusten. Pero un país serio tiene que tener datos para tomar decisiones. Y los datos no los inventa el gobierno. Y desde el punto de vista de los datos, sería bueno que invitaran al director de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile para que le entregara los datos que tienen las policías, que son las que recibe el gobierno todas las semanas. Que no es un dato depurado con los datos del Ministerio Público, porque el Ministerio Público va a entregar datos a partir del Observatorio de Homicidios en mayo del próximo año, seguramente, o en junio. El gobierno no puede esperar a mayo o junio del 2024 para tomar decisiones durante el 2023. Y por tanto, durante el 2023, lo que el Ejecutivo usa son los datos depurados de víctimas consumadas de homicidios que lleva tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones y que tienen una depuración porque se depuran entre ambas instituciones para tener un dato. Ayer en la mañana pregunté los datos, presidente, del año 2023, que había terminado. Estaba presente el subdirector nacional de la Policía de Investigaciones a cargo de investigación criminal, estaba el subdirector nacional de la Policía de Investigación a cargo de inteligencia y crimen organizado, estaba el general director de orden y seguridad de Carabineros de Chile, estaban los jefes de inteligencia de ambas policías. El dato que se me entregó es que el año 2022, de acuerdo a los datos de víctimas de homicidios consumados que llevaban las policías, el año 2022 fue un año que terminó con 1.237 homicidios. Y el año 2023 fue un año que terminó con 1.125 homicidios. Esos son los datos que no son del gobierno, son los datos de las policías. En esos datos hay regiones que han bajado los homicidios, en esos datos hay regiones que han aumentado los homicidios, y en esos datos hay regiones tan importantes como la región metropolitana, por su dimensión, que no han tenido variaciones significativas en materia de la cantidad de homicidios y que hay que analizar comuna por comuna. Entonces yo sugeriría, porque aquí se han hecho preguntas importantes, no solo los datos, se han preguntado ¿cuántos son los imputados desconocidos? En materia de homicidios, la principal herramienta para bajar los homicidios que tiene un país es la persecución penal efectiva. Y por lo tanto, el dato de imputados desconocidos es clave. Pues un país que tiene una alta cantidad de imputados desconocidos difícilmente va a bajar los homicidios. Y por lo tanto, cualquier país que lo quiera bajar, tiene que bajar la cantidad de imputados desconocidos. Entonces, disponible a venir a una sesión en materia de homicidio, ojalá con la Policía de Investigación y con Carabineros de Chile para poder informar respecto a los datos y también respecto a las estrategias. Muchas gracias, subsecretario. Vamos a... bueno, primero, el subsecretario comprenderá que las cifras las compara con 2022, que el 2022 tuvo un alza en más de un 40%. Bueno, nos estamos comparando un año que fue muy alto como el 2022 y que han venido una alza sostenida y la modalidad del homicidio. Hoy día estamos hablando de homicidio ligado al crimen organizado, el narcotráfico, que es más violento y que atemoriza de
de mayor manera a la población y sobre todo, además, hablamos de la cifra porque esta última semana en particular fue más alta que la última semana del año pasado, que de 22 llegamos a 33 con una modalidad de homicidio de la cual, por lo menos, el país los últimos años no tenía recuerdo. Sí, subsecretario. No, solo decir, por eso es que es importante, usted tiene razón, los datos del 2023 se están comparando con el 2022, porque el compromiso del gobierno o el objetivo del gobierno es quebrar la tendencia al alza que traían los homicidios en Chile. Y por tanto es un fenómeno delictual que venía todos los años en aumento. La pregunta es si somos capaces de tener un primer año en que no hay aumento, sino que hay disminución, y si podemos marcar una tendencia a la baja de manera más sostenida y permanente. Y lo segundo, en materia de homicidios, efectivamente todos los años han habido más homicidios, pero quiero decir que la región metropolitana, el año en que ha habido más homicidios fue el año 2020. Hubo más homicidios que el año 2022 y hubo más homicidios que lo que han habido durante el año 2023. Muy bien, subsecretario. Pero en términos globales hubo un 45% más el 2022 respecto al 2021, y esa es la realidad. Y ha venido en alza a nivel nacional, porque si empezamos a comparar región por región, la verdad es que cada uno elige la región que le parece... Claro, cada uno elige la región que le parece más conveniente. Entonces, finalmente, hay que tener la estadística global, porque si no... Claro, pues si no el número, imagínate. Es clarito respecto al alza. Que está solicitando, presidente. Ya, pasamos al fondo a la discusión del proyecto, pero diputado Llonet, por favor. Pero es que diputado Llonet ha hecho uso la palabra en más de 5 ocasiones. Pero es que pasamos a la discusión del proyecto de ley. Diputado Llonet. Muchas gracias, presidente. 15 segundos. El subsecretario, si por su intermedio el diputado de la ley va a dejar de interrumpir, voy a ocupar mi tiempo. El subsecretario ha hecho una solicitud de poder tener efectivamente, o lo ha planteado, una sesión justamente para ver este tema, pero una sesión secreta. Y me gustaría que usted recabara el acuerdo, podemos ver la fecha. No, son distintas. Uno es el tema de la Araucanía, pero aquí nos importa efectivamente que vengan las policías, que venga el Ministerio del Interior, a propósito de la discusión que estamos teniendo, para tomar mejores decisiones, y que venga el gobierno y efectivamente veamos las cifras. Vamos a recabar el acuerdo, vamos a incorporar dentro del acuerdo que tomamos lo que plantea el subsecretario respecto a los homicidios. Señor secretario, vamos a hacer en la misma comisión que vamos a acordar en la sesión de la tarde, día y horario para poder sesionar de acuerdo a lo señalado por el diputado Joanet y el ministro Monsalve. Y lugar. Vamos a hacer Ya. Señor secretario, quedamos en el artículo 3. Sí, presidente. Los señores diputados tienen dos comparados, uno más cortito y otro más grande. El más breve es se supone que es el producto de la mesa técnica, y el artículo 2 no ha habido consenso. Pasaríamos al artículo 3. El artículo 3, que tiene solo una indicación en el comparado menor, porque en el grande hay otras indicaciones, pero se entiende que se llegó a acuerdo con este artículo 3 más la indicación que presentaron los diputados José Miguel Castro, Andrés Lonton y Diego Chalper. No sé si le da la palabra al señor Collado o votamos de inmediato. Sí, señor Collado o ministro, quien quiera explicar el artículo 3 y después revisamos las indicaciones. Que lo haga el señor Rafael Collado, que seguramente señor lo va a hacer Rafael Collado, por favor, más y precisa y clara que yo. Solo lo podría complementar. De saludarlo. Está muy bien. Podría ser una ayuda a memoria usted, ministro. Señor Collado. Gracias, presidente. El artículo 3 básicamente lo que busca es establecer la forma en que las fuerzas de orden y seguridad, que están integradas por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, van a relacionarse con el Ministerio de Seguridad Pública en relación a esta norma, que nuevamente, igual que lo vimos en el artículo 1, son normas iniciales que después se van viendo complementadas con lo que viene el proyecto. Hago la prevención inmediatamente que esta norma después se va a complementar en el artículo 7 del proyecto de ley con una serie de potestades específicas del Ministerio sobre las policías. Entonces, el formato, la estructura del proyecto de ley contiene potestades generales del Ministerio de Seguridad,
Y además el artículo 7 que contiene las potestades específicas respecto a las policías, y en los cuales se recogen básicamente todo lo que se trabajó por este mismo Congreso, la ley 21.427, conocida como la ley de modernización de las policías. Este es un artículo inicial. Efectivamente hay otras indicaciones, una de las cuales fue retirada hoy, que es la indicación número 7, que era de las diputadas señoras Lorena Fríes y Maite Orsini, que fue retirada hoy día en la mañana, dio cuenta de eso el secretario. Que está en el comparado grande, en el fondo. Sí. Así es. Sí, bueno, no sé, presidente. Sí, señor secretario. ¿Le doy lectura al artículo 3? Por favor. Para después darle lectura a las indicaciones. Artículo 3 dice: las fuerzas de orden y seguridad pública integradas por Carabineros de Chile y la Policía de Investigación de Chile en su calidad de instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes, dependerán del Ministerio de Seguridad Pública, encontrándose subordinadas al Poder Civil en conformidad a la Constitución y las leyes. Y su inciso segundo nos dice que la dependencia referida será sin perjuicio de las órdenes que reciban las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública del Ministerio Público en el contexto de una investigación penal, así como de la supervisión que ejerza la Subsecretaría del Interior respecto de sus funciones en materia migratoria, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 21.326 de Migración y Extranjería. A eso en el 326 digo, 325. Respecto a ese artículo hay una indicación en el comparado pequeño, que es de los diputados señores José Miguel Castro, Andrés Longton y Diego Chalper, que reemplaza el inciso segundo del artículo 3. No. No, hay una hasta las 6 primero. La 6. La 6, de los diputados señores Jorge Alessandri, José Miguel Castro, Andrés Longton y Diego Chalper, que suprímese en el artículo 3 la expresión encontrándose subordinados al Poder Civil y la coma que le sigue. Es que el comparado pequeño son los acuerdos, diputadas, que ha llegado a la mesa técnica. En relación... A ver, ministro, por favor, ¿dónde está el comparado, chico? Ahí tenía uno. O sea, ahí tiene uno. A ver, este es... Señor Collado. Ministro. Sí, presidente, yo entiendo que hay una indicación y por lo tanto hay un punto de debate respecto a la redacción de este artículo. Solo mencionar 2 o 3 elementos. Primero, la redacción de este artículo contó con la aprobación unánime de la Comisión de Seguridad del Senado. O sea, respecto a la subordinación al Poder Civil, que estaba contemplada en el artículo que se votó en el Senado, hubo una votación unánime, por lo tanto todos los sectores políticos concurrieron a validar, dejar en este proyecto de ley de manera clara y explícita la subordinación al Poder Civil. Lo segundo, hay que recordar que la subordinación también está contemplada en nuestro ordenamiento constitucional, particularmente en la ley, en la última modificación constitucional que se hizo, donde se estableció las bases para el proceso constitucional, en el artículo 154 de la Constitución, en el numeral 10, se estableció de manera muy clara la subordinación de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad a la autoridad civil, a la autoridad política. Pero quiero ir a lo práctico. Sí. Bueno, pero es un debate, pero eso... Es orgánica, ¿no? Pero eso fue aprobado por una amplia mayoría tanto en el Senado como en la Cámara, y por tanto estoy dando elementos políticos y legales de que ha habido una voluntad política mayoritaria de fijar este principio. Pero quiero ir a lo práctico de lo que implica la subordinación al Poder Civil. Aquí se han discutido 2 temas, lo del Olenco y lo de los homicidios. ¿Puede la autoridad política instruir de manera clara y precisa, y tienen las fuerzas de orden y seguridad, por lo tanto, la obligación de obedecerse, que se les instruye establecer ciertas medidas o mejorar la presencia policial, por ejemplo, en el Olenco? ¿Es necesario establecer con claridad la subordinación de las policías a la autoridad política? O sea, ¿quién puede instruir finalmente a las policías
de tener presencia o establecer un control territorial en esa zona. Coloco un segundo ejemplo muy práctico, presidente, a partir de los homicidios. Hay una comuna que tiene 14 puntos o territorios que, de acuerdo al análisis de los datos, uno podría decir que son territorios con un alto riesgo de que se produzcan homicidios. ¿Quién puede instruir entonces a Carabineros de llevar adelante procedimientos que permitan el control territorial de esos territorios? A mí me parece que esa facultad tiene que ser precisa en el caso de la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad, a la cual se le va a exigir tener mando para poder disponer de medidas de seguridad para proteger la seguridad de la población. Algunos dirán que esta es una facultad que ya está contemplada, ¿ah? Y dirán, bueno, este debate es un debate sin sentido. Ese argumento opera para los dos lados, ¿ah? Opera para los dos lados. Si ya está contemplada, entonces, ¿cuál es el problema de dejarla expresa como una facultad del Ministerio de Seguridad? A quien, además, se le está creando para especializarse de manera expresa en las materias de seguridad y, por lo tanto, para tener mejor coordinación, actuar de manera oportuna y de manera más eficaz en materia de seguridad en el país. A mí me parece que esta facultad es indispensable desde el punto de vista de dejar claramente establecido que finalmente el que responde desde el punto de vista estratégico en materia de seguridad y que por tanto tiene la necesidad de tener la facultad expresa y clara de poder instruir a las fuerzas de orden y seguridad es el Ministerio de Seguridad, presidente. Gracias, subsecretario. Yo en esta ocasión no comparto su análisis ni jurídico ni constitucional, porque primero la norma del 154 número 10 era una norma habilitante y no era una norma orgánica. Eran normas procedimentales para un proceso que además está fenecido. Por lo tanto, uno se tendría a ceñir directamente por la norma del 101, que es la que regula las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, que su inciso tercero dice: las Fuerzas Armadas y Carabineros como cuerpo armado son esencialmente obedientes y no deliberantes. Clarísimo. Las fuerzas dependientes de los ministerios encargados de la defensa y seguridad pública son además profesionales, jerarquizadas y disciplinadas. Con eso queda absolutamente resuelto la última parte de su alocución, donde dice que van a tener que entenderse con la autoridad civil, porque además es la autoridad civil. No están subordinadas al poder civil, están subordinadas a la autoridad competente, que en este caso es el presidente de la República o bien el ministro, si es que son los colaboradores directos del presidente de la República, según lo que establece la misma Constitución, artículo 33. Entonces, a mí me parece que no es baladí ni es menor incorporar una norma adicional que diga subordinadas al poder civil, entendiendo que ya en el mismo artículo decimos que son instituciones profesionales jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes, porque estamos agregando un concepto además que, según lo que uno podría entender, también existe una dependencia administrativa, presupuestaria y disciplinaria, porque dice subordinación al poder civil. ¿Subordinación en qué? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el poder civil? ¿Quién lo determina? ¿Cómo se determina? Entonces, no tenemos una norma hoy día que nos diga claramente que es la subordinación al poder civil. Sí tenemos la norma constitucional de 101, subsecretario, que establece claramente que son organizaciones disciplinadas, obedientes y no deliberantes, jerarquizadas y disciplinadas. Entonces, me parece que incorporar un concepto adicional de subordinada al poder civil puede entenderse como algo distinto a lo anterior. Y si es algo distinto a lo anterior, ¿qué es lo que es? Entonces, a mí me parece que no es que es relevante esta norma, porque pareciera ser que las policías no son obedientes y no son deliberantes, y que es necesario recargarle eso con un concepto adicional. Y la verdad es que eso no es así, subsecretario. Por lo tanto, me parece que este concepto sí es relevante, sobre todo por la interpretación y la aplicación que se le va a dar, entendiendo que hoy día no está contemplado en nuestro ordenamiento constitucional. Sí, señor Collado. Entendiendo el punto y entendiendo que también puede haber interpretaciones donde obedientes es así, hacia dentro de la institución y no hacia afuera, podríamos explorar quizá, porque el problema es poder civil, que se encuentre subordinado al presidente de la República a través del Ministerio de Seguridad, que es más concreto y específico y cumple ese rol de mando que hemos conversado mucho en esta comisión, de que queremos un ministerio que tenga mando efectivamente sobre las policías, y nos interesa que esté subordinado al poder civil, y quizás podemos concretizarlo en palabras y conceptos que son más del uso que poder civil, que podría ser, por ejemplo, subordinada al presidente de la República a través del Ministerio de Seguridad. Pero, sí, un segundo. Solo para plantear una fórmula de solución. Yo tengo una duda y le doy la palabra al diputado Leiva. ¿Ha habido problemas hoy día respecto a estas instituciones respecto a la obediencia y la no deliberancia, como está establecido en la Constitución?
No ha habido problema. Entonces, ¿por qué es necesario incorporar un concepto adicional? Esa es mi duda. ¿Qué se quiere reforzar? ¿Qué se quiere adicionar que hoy día no esté en plena, que esté en funcionamiento, esté en aplicación según lo que establece la Constitución y la ley? Eso es lo que yo no termino de comprender y por qué se quiere reforzar esa situación. Diputado Leiva, diputada Frías. Presidente, mire, este es un tema que se ha debatido muchísimo y tal vez nunca se ha enfrentado con la franqueza de vida. Siempre hay un dicho ahí que la autoridad civil hace como que mande, Carabineros hace como que obedece. Lo han acuñado ese término varios ministerios. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, y usted tiene la razón, presidente, el artículo 101 establece la obediencia y jerarquía, hay que aterrizarlo a través de una ley orgánica constitucional. La ley orgánica constitucional de Carabineros dice dependerá. Pero muchas veces, presidente, y eso es bueno sincerarlo en esta discusión, ¿cuál es el mando operativo en cuanto a instrucciones? Por eso la indicación del Ejecutivo se hace cargo de esa problemática, que puede ser del gobierno que sea, presidente. Y ojo que estamos regulando eso, de que efectivamente exista un real y efectivo mando civil. Uno no podría entender, como lo planteaba el señor ministro por su intermedio al final de su intervención, de que lo contrario significaría que Carabineros no está supeditado al mando civil y hace lo que quiere. Bueno, lo que queremos hacer en esta modificación, al igual como ya lo señala la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, es que efectivamente el mando de las policías lo tiene el gobierno de turno. Entonces, entender lo contrario sería como que Carabineros o las Fuerzas Armadas tuvieran algún viso de autonomía en cuanto a sus decisiones técnicas. Yo creo que lo que hace justamente la indicación del Ejecutivo es aterrizar la norma constitucional del 101 en concordancia con la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros e Investigaciones, haciendo algo que la propia ley no establece, que el mando de las policías, el ejemplo que daban, de que en la novena tiene que estar Carabineros presentes, responde a un mandato de la autoridad civil. Las Fuerzas Armadas y Carabineros no tienen autonomía. Ellos no deben resolver dónde establecer los puntos, sino que la autoridad civil. Técnicamente tienen un apoyo, pero los Carabineros, investigaciones no son autónomos, responden al mandato civil. Y eso, presidente, con esto termino, nunca ha quedado debidamente definido en nuestra institucionalidad. Y esta oportunidad, que lo plantea bien el ministro por su intermedio, que fue ratificado por el Senado, que representa las mismas fuerzas políticas, determina que Carabineros está sometido y debe recibir las instrucciones por parte de la autoridad civil, debe estar subordinado a la autoridad civil. Y es más, hace una aclaración, que además debe recibir las instrucciones, que se otra por una segunda derivada, presidente, en cuanto a la investigación criminal, que quién es el que lleva adelante la investigación de persecución criminal, que es justamente el Ministerio Público, y las instrucciones le da el Ministerio Público. Por eso yo comparto la indicación del Ejecutivo, porque se hace cargo de una norma, presidente, que siempre es etérea y nunca se afina, de que efectivamente las policías están supeditadas, subordinadas al mando civil, y eso me parece bueno. Decir lo contrario es entender que tuvieran un cierto grado de autonomía en ciertas decisiones. Y eso no es así, presidente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Diputada Frías, pero un segundo antes, en la ley orgánica de la PDI ni de la Carabineros existe la palabra subordinación al Poder Civil. No. Dependerá. Y de hecho la ley que regula el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, en su inciso segundo, artículo 2, dice: las fuerzas de orden y seguridad pública dependerán de este ministerio y dependerán del Ministerio de Seguridad Pública, está en el mismo artículo 3. Lo que se agrega adicionalmente es subordinación al Poder Civil, que es eso lo que queríamos sacar nosotros porque no está definido en ningún lado. Diputada Frías. Yo también quiero sincerar un poco el debate, presidente, porque en este tipo de situaciones me ha tocado hablar con los ministros del Interior, desde Rodrigo Hinspeter hasta, en su momento, subsecretarios, etcétera, del Ministerio del Interior. Y la verdad es que cada vez que algo sale mal con Carabineros, efectivamente ahí lo que se dice es que no tenemos todavía una total subordinación. Esto no quiere decir inmiscuirse en las tareas específicas de Carabineros, pero claramente se trata de un principio democrático intransable si es que valoramos la democracia, que es justamente impedir
que el poder civil sea el que establezca los marcos dentro de los cuales tiene que actuar la policía. Recuerdo también, y lo pongo desde este lado, digamos desde la izquierda, le recuerdo que ha habido también violaciones a los derechos humanos y donde no se ha establecido claramente, y de hecho se está investigando, hasta dónde llega la responsabilidad, algo que hoy día el director general de Carabineros pidió inhabilidad de la fiscal Chong, digamos, y del fiscal Armendáriz por un sesgo en su contra. Pero la verdad es que tenemos que generar que la ciudadanía tenga una total confianza en Carabineros, y para hacer eso me parece que es clave que sea el poder civil el que se hace responsable del marco dentro del cual tienen que operar. Gracias, diputada Frías. Diputada Plasencia, diputado Schalper. Sí, gracias, presidente. Yo voy a adicionar algunas cosas a lo que ya se ha planteado. Creo que es importante establecer claramente que las policías están subordinadas al poder civil. Sin embargo, entiendo que pueda quedar muy amplio y me parece que la sugerencia en este sentido de ajustar que efectivamente sea al presidente de la República y al Ministerio de Seguridad Pública resuelve la amplitud y focaliza que ese es el mando al cual debieran responder. Eso como primera cosa. Lo segundo, yo como sacaría del debate el hecho de que es algo negativo el hecho de que las policías estén subordinadas, en este caso, al Ministerio de Seguridad Pública, al presidente y al presidente a través del ministerio. ¿Por qué, presidente? Mire, esta es una discusión que no es nueva, ¿ya? O sea, no la estamos dando acá como si fuera la primera vez. De hecho, hay un acuerdo transversal para que esto sea parte de uno de los ejes de la reforma a las policías. Entonces, creo que no avanzar coherentemente con las discusiones que ya se han ido dando y leyes como, por ejemplo, la modernización de las policías, que ya establece criterios de probidad, de transparencia, de control civil, creo que es algo que no estamos, digamos, es un debate que hoy día debe cerrar. Debe cerrar con este tipo de leyes que fortalecen la institucionalidad y no la debilitan. Que potencia la labor de las policías de manera colaborativa en un Estado social y democrático. Entonces, creo que es así. O sea, y que es democrático, tenemos que profundizar esa democracia. Entonces, yo le diría, presidente, que en el fondo no tratemos de hacer ver como que esta discusión es algo que va a debilitar la función policial en lugar de fortalecerla. Yo le devolvería la pregunta a quienes hoy día están planteando por qué sacar, ¿no?, el tema de la subordinación. ¿Por qué no quieren que sean subordinadas? ¿Por qué quieren que tengan excesiva autonomía? Porque la pregunta podría devolverse en ese sentido, cuando en realidad toda la discusión de los estados fuertes y democráticos va en el sentido contrario, incluyendo el nuestro. Gracias, diputada Plasencia, diputado Schalper, Araya, el ministro, y votamos. Sí, yo encuentro... que no, es que no había hablado mucho. Si quiere, presidente, le cedo la palabra al colega Ionet que no. Ah, sí. No, a ver, presidente, yo la verdad que creo que esto no es una discusión semántica, porque esto es un texto obviamente que regula atribuciones orgánicas constitucionales. A mí la expresión poder civil no me cuadra, para serle franco, y en eso suscribo lo que aquí se ha dicho, pero la expresión subordinación, si usted recurre a la Real Academia Española, su sinónimo es sometimiento. Sometimiento. Y el sometimiento dice relación con una potestad de control jerárquico sobre todas y cada una de las dimensiones del órgano policial. Y a mí me parece que eso es una expresión excesiva. Por lo tanto, lo que yo sugiero, presidente, es decir algo como lo siguiente. Las fuerzas del orden y seguridad pública, integradas por Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, en su calidad de instituciones profesionales jerarquizadas y disciplinadas, dependerán de manera obediente y no deliberante del Ministerio de Seguridad Pública en conformidad a la Constitución y a las leyes. De esa manera, se habla de la dependencia, la expresión obediente y no deliberante me parece que satisface completamente las pretensiones que se ha expresado, por ejemplo, el diputado Leiva, que la suscribo, y me parece que eso es suficiente. Me parece que pretender una expresión que habla de sometimiento, porque eso es subordinación,
me parece que es excesiva y además ajena a nuestra historia jurídico-constitucional. Yo sé que aquí se pretende invocar algo que surgió a propósito del acuerdo constitucional, pero recordémosle a los que están en su casa que eso fue una coyuntura específica donde se hicieron concesiones mutuas en pos de un acuerdo específico en el ámbito del diálogo político democrático, que aunque algunas fuerzas políticas dicen que no son parte de él, son parte de él también. Le recuerdo, de hecho, la ley de usurpación, colega subsecretario. Entonces, lo digo porque algunos se sonreían. Entonces, dicho eso, presidente, yo creo que la propuesta que aquí se hace, que es que dependerán de manera evidente y no deliberante del Ministerio de Seguridad Pública, satisface nuestro estatuto constitucional y resuelve el problema. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Schalper. Araya, diputado Jonet. Gracias, presidente. Muy breve. Hay un dicho, una expresión bien antigua que dice: si algo funciona, no lo toques. O sea, hoy no hay ni izquierdas ni derechas críticas a esta autonomía y dependencia de las policías. O sea, las policías funcionan y le hacen caso. Entonces, ¿para qué innovar en este tipo de cosas donde podemos correr el riesgo? A propósito de la realidad que se vive en otros países, conozco muy bien la realidad española, donde hay críticas al uso de las policías con fines políticos de parte de la autoridad. Por ejemplo, la situación que está pasando en Ferraz, donde se está reprimiendo directamente a quienes están manifestándose sin violencia. Y es una situación contingente en un país democrático, donde hay un gobierno legítimamente en su cargo, aparentemente, etcétera. Entonces, si hoy esto funciona, y ahí comparto lo que decía el presidente Lonton, si esto funciona, yo creo que innovar en esto es un riesgo, que no tiene ningún sentido, y ahí coincido plenamente con lo que dice el diputado Schalper, que la señal que se puede dar puede ser equívoca. La interpretación también puede no ser la más favorable, la más feliz, y creo que no aporta al avance de este proyecto y al contrario, le damos una muy mala señal. Aquí tal vez se está pensando, y me puedo adelantar quizás un poco a la discusión, es el problema que se da en regiones, cuando esto dependa de un comisionado, en realidad de un seremi. Cuando las policías dependan de un seremi, yo creo que ahí ese es el punto y tal vez la duda, es cuál va a ser la relación con ese seremi. Y estamos empoderando a un seremi, en el fondo por esta vía indirecta. Yo creo que tenemos que ser un poquito más claros en la discusión y es el gran problema, o uno de los grandes problemas que tiene este proyecto de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Araya. Diputado Jonet, por favor. Sí. Gracias, presidente. A ver, yo no creo que en las regiones haya menos capacidad que en el centro. Es que no va a ser un seremi, hemos concordado y esa discusión la vamos a dar en su momento porque efectivamente esta persona que va a estar en las regiones con esta responsabilidad y podremos disentir respecto de cuál va a ser el rol respecto de él con el delegado, eso lo vamos a discutir acá. El tema tiene que ver con quién finalmente tiene la responsabilidad cuando efectivamente se ejecutan acciones de tipo policial. El problema que se suscita en la realidad real, en términos muy weberianos, es que finalmente el carabinero, el suboficial, finalmente termina con una responsabilidad política que a otro le cabe la responsabilidad política. Ese es el tema de fondo. Quiero recordar dos hechos concretos. Caso Catrillanca y en torno a lo que fue todas las situaciones graves que ocurrieron en torno al 18 de octubre de 2019. Finalmente, ¿qué se hizo? Se descabezó a Carabineros, una serie de carabineros perdieron su trabajo, generales. Fue el momento de la historia del último tiempo donde más generales se les despidió o se fueron a retiro. Tuvimos 4 generales directores. Y esto más allá del gobierno, aquí lo que corresponde es que efectivamente, ¿quién va a tener la responsabilidad política al final? Porque si no, al final, yo creo que si sacamos esta indicación, finalmente la responsabilidad política la van a tener Carabineros. Porque ellos van a tener que tomar decisiones. Efectivamente, Carabineros puede tomar y debe tomar decisiones técnicas. Y tiene que estar muy, muy clara. Pero, si no, aquí lo que va a pasar es que finalmente, cuando ocurran situaciones graves, porque tenemos que estar... Las situaciones diarias, esa no es el problema, es cuando ocurran situaciones graves que atenten contra la democracia, como ocurrieron justamente el 18 de octubre de 2019, Carabineros tiene que depender del Poder Civil.
Y tiene que tener, y yo creo que ahí el tema de la subordinación es clave, porque en el fondo, como ha dicho el diputado Lonto por su intermedio, el sometimiento tiene que ver con eso, someterse a una orden, pero que en definitiva quien da la orden es responsable político y no el carabinero, que en definitiva se va a descabezar a carabinero y finalmente se termina dejando y levantando las manos el poder civil. Si ese es el tema de fondo al final de esta discusión, cuando ocurren situaciones graves, por esto de este artículo, al final el que va a pagar el pato va a ser carabinero. Y esa es mi preocupación respecto a esto, presidente. Por tanto, yo coincido con la indicación del Ejecutivo para dejar en claro que finalmente el responsable político va a ser el Ejecutivo cuando hayan decisiones complicadas que tomar. Diputado Joanet, va a hablar la palabra al ministro, que se tiene que retirar, y vamos a proceder a la votación después de la palabra de la diputada Frías. Sí, yo... respecto al debate que hay en la comisión, parece que tenemos un punto de acuerdo. O sea, creo que parece que nadie coloca en cuestión de que las policías tienen una dependencia jerárquica del presidente de la República. Creo que eso no está en cuestión. En la práctica hay una dependencia jerárquica, ¿ah?, de la autoridad política correspondiente, no de todas las autoridades políticas, de la autoridad política correspondiente, es decir, del presidente de la República, y hoy día de la ministra del Interior, en el futuro será del ministro o de la ministra de Seguridad correspondiente. A través de esa autoridad se desarrolla, ¿cierto?, esta dependencia jerárquica. Esa dependencia jerárquica no es respecto a todos los ámbitos de acción policial. Si uno tuviera que jerarquizar la acción policial, evidentemente hay decisiones que son de carácter estratégica, hay decisiones que son de carácter táctica y decisiones de carácter operativa. La relación jerárquica con la autoridad se da en el ámbito estratégico, no en el ámbito ni táctico ni operativo, ¿ah? Y por tanto, la autoridad política fija desde el punto de vista de su relación jerárquica determinados objetivos estratégicos en materia de seguridad, pero cómo se alcanza esos objetivos estratégicos en materia de seguridad y cómo se disponen los recursos desde el punto de vista táctico y operativo, siempre queda en la determinación de las instituciones policiales. Entonces yo creo que en este marco, si es que hay acuerdo en este marco, lo que se requiere es una redacción que lo exprese de manera adecuada. A mí me parece que la redacción que plantea el diputado Chalper se acerca bastante, digamos, una expresión adecuada de esta relación. Y yo solo quiero insistir que me parece importante que esa relación también quede expresa de que es una relación jerárquica. Y desde esa perspectiva yo tendría prácticamente acuerdo con lo que está planteando el diputado Chalper, si es que la comisión así lo estima. Presidente, estoy obligado a retirarme. A ver, estoy obligado a retirarme. A ver, diputada, espera un segundo, diputada Frías, diputado Alessandri y diputado Chalper. Presidente, tengo que retirarme porque estoy citado para el reglamento de otra comisión. Muy bien, queda excusado, ministro, lo esperamos en la... en la sesión de la tarde, ministro. No, ya. Lo esperamos en la sesión de la tarde, ministro. Muchas gracias. Diputada Frías. Silencio, por favor. Sí, en el mismo sentido, quiero recordar, se lo decía al diputado Chalper, por su intermedio, presidente, que aquí, a propósito de los narcofunerales, se planteó por parte de él y otros diputados que aquí la verdad es que no se necesitaba ley, sino que Carabineros actuara y no actuaba, lo cual habla, digamos, de que hay un problema entre la instrucción que le da el Poder Civil y la ejecución que operativamente hace Carabineros. Y en ese sentido me parece que aludir a la idea de, por ejemplo, una dependencia jerárquica o una dependencia directa y jerárquica o una dependencia obediente, no deliberante y jerárquica, serían formas de resolver de una manera de acuerdo el tema. Gracias, diputada Frías. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Esta es una discusión muy larga al final de las bases de la democracia, cómo dividimos el poder para que nadie agarre el poder completo y se lo lleve y abuse. Un poco de historia. Carlos Ibáñez del Campo con Carabineros. El presidente Arturo Alessandri Palma tiene que crear la PDI como policía paralela porque su enemigo político controlaba Carabineros. Y cada uno controlaba una policía y hacía y deshacía con ella. Entonces a mí me preocupa
yo siento que Carabineros no debería tener una subordinación a lo que diga el Ministerio. Si recordamos también, esto se discutió en el Estatuto de Garantía que la democracia cristiana en su época le exigía al presidente Allende. Entonces, las policías lo suficientemente independientes para que el político no las ocupe a su favor, pero lo suficientemente subordinadas para que no se le subleven. Y ahí está la línea. Le hacen caso, pero no puede abusar de ellas ni usarlas políticamente. Entonces, ¿cómo redactamos esto de una manera en que no se dé lo de Carlos Ibáñez con Carabineros, tampoco se dé una cosa de instrucción? Y hay tantos casos en Chile que los ministros del Interior de turno dan una orden, aquí lo vimos con el intendente Felipe Guevara a propósito del copamiento en la Plaza Italia. Recuerden que hubo una comisión investigadora y toda la discusión era si la orden del copamiento la había dado el intendente o la orden del copamiento era una instrucción técnica de un prefecto que había dicho, para proteger el orden público voy a hacer copamiento. Y se le persiguió a Felipe Guevara y terminó saliendo de su cargo. Es la única vez, yo creo, que un cargo político ha respondido. En todos los otros cientos de casos, jamás el intendente, delegado presidencial, subsecretario o ministro ha respondido, ni siquiera los alcaldes, porque hay una instancia en que los alcaldes le dan la orden a los carabineros. La única orden que le puede dar un alcalde a un carabinero es que entre a un colegio tomado, porque el alcalde como sostenedor le da la orden al prefecto y le dice entre. Cualquier cosa que pasa dentro de ese colegio es el cabo, el que se va preso, es el capitán, es el carabinero. O sea, el político nunca responde al final. Por eso lo importante es que esto quede bien redactado para un lado y para el otro, que no sea abusado por el político y que tengan suficiente autonomía, pero tampoco que se manden solos. Y esa es una discusión larga en nuestro país. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Diputado Schalper, y cerramos con la diputada Plasencia. Sí, no, muy breve. Yo solamente creo que acá lo que nos interesa a todos, lo ha expresado muy bien por su intermedio presidente, el diputado Alessandri, es que se logre un equilibrio básico para la democracia, pero me parece a mí que la expresión jerárquica induce error en dos sentidos. Primero, creer que Carabineros tiene una dependencia jerárquica supondría algo así que podría interponerse un recurso jerárquico ante el ministro de Seguridad Pública por actuaciones administrativas del general director de Carabineros. Si hay una dependencia jerárquica, ley 19.880, artículo 59, ¿podría alguien inferir una cosa como esa que me parece que es equívoca? Y quiero creer que no hemos llegado a esa conclusión, porque ahí sí efectivamente tendríamos una confusión respecto a la autonomía que tiene la fuerza policial para esos efectos. Y lo segundo, presidente, me parece que la dependencia obediente y no deliberante descansa en el espíritu de lo que ha sido la relación con nuestras policías, le agrega un pequeño elemento adicional y me parece que satisface las pretensiones. Entonces, yo al menos creo que si nosotros decimos que hay otra discusión en la que plantea la diputada Fries, entiendo que retiró su indicación sobre la... ya, entonces ya no hay discusión sobre el punto. Entonces, bastaría, y con esto termino, presidente. ¿Sí? ¿Hay otra discusión suya? A ver, vamos en orden. Vamos con el inciso primero, que es la primera que vamos a votar. No sé si satisfago primero la ansiedad del asesor o continúo. No, continúa, diputado Schalper. No, entonces, las fuerzas del orden y seguridad pública integradas por Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, en su calidad de instituciones profesionales jerarquizadas y disciplinadas, dependerán de manera obediente y no deliberante del Ministerio de Seguridad Pública, en conformidad a la Constitución y a las leyes. Me parece que eso satisface las pretensiones. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Schalper. Damos la palabra a diputada Plasencia, diputado Leiva después. Presidente, a mí me parece que es interesante el debate que se ha dado, sobre todo en el ánimo de buscar acuerdos. Nosotros con las diputadas Fries, Orsini, tenemos una indicación, la 9, justamente, que establece que en el inciso primero del artículo 3, entre las expresiones dependerán y del Ministerio de Seguridad la expresión jerárquicamente. Creo que incorporar jerárquicamente de un modo, digamos, distinto de lo que plantea el diputado Schalper es más adecuado, ¿no? En el entendido de que si se entiende que la subordinación se ve como algo negativo en este sentido o algo que genera un conflicto, ¿no?, entre el Ministerio de Seguridad, el presidente y las policías, yo no lo veo así.
Pero creo que sí debiéramos hacer una redacción como síntesis. Nosotros tenemos esta indicación que creo que, digamos, aporta en esa línea. Quizás debiéramos ver una manera de fusionarla. Esa era mi propuesta. Muchas gracias, diputada Plasencia, diputado Leiva. Presidente, mire, discusiones semánticas de interpretación podemos tener miles. El tema que plantea el diputado Chalper por su intermedio, el concepto de la RAE de subordinación, yo tengo un concepto distinto en mi diccionario de la RAE. Yo no... ¿Cuál es la RAE? Pero ¿sabes lo que pasa? Que el ejercicio y la administración del poder siempre ha sido complejo. Siempre ha sido complejo. Y claro, y no importa lo que nosotros declaremos en una norma, en mi opinión el 101 de la Constitución lo deja meridianamente claro, y el ejercicio del poder con las policías es para usarlo, no para ponerlo en un marco ni declararlo en una página de un texto legal, por mucha fuerza normativa que tenga. Efectivamente el control está dado por, si yo le doy una instrucción a Carabineros, que era el ejemplo que daban aquí, oye, quiero que vayan a cenar con funeral en ese lugar, en esa esquina, y no va Carabineros, bueno, llamo a retiro al general director, pues así de simple. Sí puede, a eso voy yo, que más que de meras y tanta declaración, hoy día existe la atribución de manera indirecta para que efectivamente se cumpla y haya ese equilibrio que se plantea. Si a mí no me cumple como presidente de la República, algún día un general director o un comandante en jefe simplemente se llama retiro, pero el poder es para ejercerlo, no para declararlo. Que a propósito de la 19.880 que planteaban y las pensiones de gracia, ejerza el poder, aunque me reclamen en los tribunales, reclámeme, pero hay que ejercer el poder. Porque hoy día, a diferencia de lo que se decía hoy día y que plantea el diputado Alessandri, claro, hoy día las normas sobre procedimientos administrativos de instrucciones son mucho más transparentes y tienen un marco normativo mucho más reglamentado que lo que existía antes. Eso, presidente. Gracias, diputado Leiva. La palabra al señor Collado, pero un segundo antes, señor Collado. Usted dijo en un momento que había que el ministerio tenía que tener capacidad de mando, ¿no? Pero la capacidad de mando puede implicar que tenga poder de decisión sobre las operaciones, sobre la parte operativa, la capacidad de mando. Pero es que hay que entender también que puede interpretarse de esa manera, que la autoridad política puede dar órdenes operativas cuando tenga capacidad de mando. Y el Ministerio de Seguridad no debería tener... A ver, silencio, por favor. Yo lo escucho a cada uno de ustedes cuando están hablando. Entonces, no debería tener capacidad de mando, porque eso podría implicar decisiones en operaciones, la parte operativa por parte de las policías. Entonces, a mí me acomoda que se señale algo similar o lo más parecido a lo que establece la Constitución Política de la República. ¿Por qué vamos a salirnos de una Constitución que además ha sido ratificada 2 veces en los últimos años? Entonces, me parece que escaparnos de esos es entrar a un área que no lo tenemos claridad, que no está definido claramente, que no está definido con pulcritud al menos, y es innovar en una materia que además puede quedarse al arbitrio o la interpretación el día de mañana de tribunales de justicia, y eso obviamente que puede ser muy delicado, sobre todo para las policías. Señor Collado. Gracias, presidente. Solo para hacer un punto en relación a, por su intermedio, lo que dijo el diputado Chalper y tomando muy de la mano lo que dijo el diputado Alessandri, que creo que expresó de manera muy correcta, y como decía el diputado Plasencia, por su intermedio también, la discusión profunda en la que nos encontramos hoy día. Yo creo que esto es una discusión muy profunda respecto de el control que puede tener el poder civil respecto de fuerzas, ¿cierto?, policiales. Y como decía por su intermedio el diputado Leiva, solo quiero hacer un punto técnico. Hemos avanzado mucho en los últimos años en normas que han fortalecido el control de las policías. Tenemos la ley 21.427 que modernizó todo el sistema de control financiero y administrativo de las policías. Dentro de esa normativa también se incorporó la posibilidad de que la ministra o el ministro del Interior y Seguridad Pública, posteriormente el ministro o ministra de Seguridad Pública, puedan revisar también todos los sumarios que se puedan realizar a Carabineros. Por lo tanto, sí hay una dependencia hoy jerárquica mucho más clara y establecida de lo que existía cuando la Constitución del 80 fue dictada y se estableció. Entonces, si bien efectivamente la palabra jerárquica no se ocupa en el artículo 101, la verdad que toda la normativa que hemos ido creando, como decía por su intermedio el diputado Leiva, ha dejado claro que queremos un mejor control civil sin pasarnos, como decía el diputado Alessandri por su intermedio, a un control del operativo.
Porque en eso, efectivamente, las policías tienen que tener una autonomía y no pueden ser utilizadas por el poder político para efectos de realizar alguna función distinta a lo policial. En ese sentido, efectivamente, hay una indicación número 9, por lo que decía antes de retirarse el ministro subrogante, resuelve, a nuestro juicio, bastante bien toda la problemática que estamos llevando hasta acá, que es que las diputadas Fríes, Orsini y Plasencia plantean que dependerán jerárquicamente del Ministerio de Seguridad. Creo que esa indicación resuelve, a juicio del Ejecutivo, correctamente toda esta profunda discusión que tuvimos hoy día en relación a cuál es la debida interacción. En relación al control operativo, eso, de nuevo, vuelvo a reiterarlo, en los artículos 7, en los artículos que vienen, eso queda súper claro, que es un control administrativo, financiero o estratégico a través de los planes estratégicos y los planes anuales de las policías. Ahí es donde se ejerce este mando, pero un mando estratégico, señor presidente. Eso es lo único que quería decir para saber. Muchas gracias, señor Collao. Tenía la palabra, no sé si está el señor Gali, tenía la mano levantada hace un segundo. Caro, ¿estará por ahí? Está, pero es que estaba con problema de cámara, me dice. Y que... A ver, damos el uso de la palabra, a ver si... Ahí está. Gracias, presidente. No, solo... Perdone, estoy con muy mala señal, así que no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Presidente, yo creo que el punto ha sido suficientemente aclarado, creo que no hay mucho más que agregar. Lo único que podría agregar es que hay que recordar que nuestra Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado distingue muy bien entre los roles de los ministerios y los servicios públicos. En este caso, Carabineros es un servicio público bastante especial porque tiene una dependencia directa con el presidente de la República. El nombramiento de los generales es distinto al nombramiento del resto de los directores de servicio. Sin embargo, no pierde su naturaleza de servicio de ejecución, y los servicios de fiscalización y de control tienen una razonable autonomía de la autoridad política. Por ejemplo, la Comisión del Mercado Financiero no recibe instrucciones del Ministerio de Hacienda para qué fiscalizaciones hacer, a quién controlar o qué tipo de investigaciones llevar adelante. Lo mismo pasa con el Servicio de Impuestos Internos, cuyas investigaciones en materia de control tributario no son instruidas por el Ministerio de Hacienda, y así la Superintendencia de Electricidad, las distintas superintendencias y organismos de control tienen en función de su descentralización funcional, tienen autonomía para tomar sus decisiones. Y por eso yo comparto con usted que hablar de mando, la definición de mando viene del Código de Justicia Militar y de las leyes orgánicas de nuestras Fuerzas Armadas y de orden. Por lo tanto, hablar de mando es muy complejo, presidente. Justamente tal como lo decía la diputada Fríes, lo que se está discutiendo en la responsabilidad penal, incluso que podrían tener los mandos policiales, respecto de las actuaciones operativas, tiene que ver con ese concepto de mando. Y por lo tanto, una cosa es la dictación de políticas e instrucciones, y otra cosa completamente distinta es tener mando, porque el mando necesariamente incorpora el mando operativo y por lo tanto la responsabilidad ya no solo política, sino también la responsabilidad administrativa, penal y disciplinaria de quienes hayan dado las instrucciones específicas. Eso nomás, presidente, y por lo tanto creo que está suficientemente aclarado. Creo que es razonable mantener la lógica de nuestra ley orgánica de base y modificarla en lo que sea necesario para efecto de las policías. Gracias, presidente. Muchas gracias, ex subsecretario Gali, por su opinión. Vamos a poner en votación la indicación número 6. Señor secretario, por favor. Ya. Señor secretario, por favor. Las condiciones en que está, digamos. Vamos a poner en votación, es que además hay una indicación... La 6, señor secretario. Bueno, ya. En votación, el artículo 3º, si me escuchan, con indicación número 6. No, pero ¿qué vamos a votar? El artículo... La indicación número 6 de los diputados, Alessandri, Castro, Longton y Schalper para suprimir en el artículo 3 la expresión encontrándose subordinadas al poder civil y la coma que le sigue. Señor secretario, en votación, por favor. La indicación número 6. ¿Les quedó clara la indicación? Señor secretario, por favor. Sí, ya. Diputado don Jorge Alessandri. A favor. Diputado don Jaime Araya. No está. Diputado Cristiano Araya. Adhiero a la indicación y a favor. Diputado Castro. A favor, señor secretario. Diputada Fríes.
En contra, ya que no hay mucho ánimo de acuerdo. Diputado Jonet. Jonet. En contra, presidente, en el mismo sentido. El diputado Chalper ha hecho una propuesta, me parece que era adecuada y yo creo que por ahí deberíamos ir. Diputado Leal. No está. Diputado Leiva. Diputado Leiva en contra. Diputada Navellán. A favor. Diputada Orsini, no está. Diputada Plasencia. En contra, secretario. Diputado Chalper. Muy breve, yo intenté proponer algo, pero entendí que en el minuto que se pretendió incorporar un adjetivo adicional, que entiendo que es jerárquico, se daba por desahuciada esa conversación, porque y solo para contestarle brevemente al asesor Collado, una cosa es que haya algún tipo de capacidad de control sobre el gasto y otra cosa muy distinta es que hay una dependencia jerárquica. Si yo algo aprendí en la acusación constitucional contra el ministro de Educación, donde argumentaron hasta la saciedad más absoluta que la JUNAEV no tenía dependencia del ministro, sino que el subsecretario, pese a ser un órgano autónomo, toda una argumentación, me da la impresión que opera aún con mayor razón en un órgano autónomo constitucional como son los carabineros y las policías. Entonces, bueno, pero ahí tenemos una mirada distinta, colega y amiga. Entonces, raya para la suma, voto a favor de esta indicación. Gracias. A favor por la indicación número 6. Señor presidente. A favor. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a favor. 6, 3, 4 en contra. Se aprueba la indicación. Aprobado. Pero no se entiende aprobado el inciso primero porque hay otras indicaciones. Aprobada la indicación. Votamos el inciso. ¿Ah? Sí, por la indicación 9. Sí, pero están llamando a votar en la sala. A ver, señor secretario. Señor secretario, un segundo. Continuamos en la tarde. Ya. Ya, por haberse cumplido el objeto de la sesión, está celebrando.